Hola, buenas noches. Mi nombre es Antonio Pérez Izquierdo. Actualmente curso la licenciatura de Enseñanza de las Matemáticas. En este bloque número 2 llevo la materia, perdón, de Geometría Euclidiana y Geometría Analítica a cargo de la profesora María Eugenia Vega Flores. En esta presentación lo que vamos a tratar de explicar es un poco de lo que es las leyes de los senos y de los cosenos. La ley de los senos en la teoría menciona o establece la relación entre los lados y ángulos de un triángulo, no rectángulos, mejor conocidos como vehículos. En la ley establece que la relación de la longitud de un lado de un triángulo al seno del ángulo opuesto a ese lado es igual para todos los lados y ángulos en un triángulo dado. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva podemos ver que para el triángulo ABC es un triángulo oblicuo. Como podemos, ya sabemos, un triángulo oblicuo es aquel que no tiene un ángulo interior de 90 grados. Entonces decimos la relación, que es la ley prácticamente de la ley de los senos, establece que para el lado A, entre el seno del ángulo A va a ser igual al lado B, entre el seno del ángulo B, y a su vez este va a ser igual al lado C entre el seno del ángulo C. En la diapositiva podemos ver de igual forma en el lado derecho los triángulos oblicuos, en este caso es un triángulo obtuso y un triángulo agudo, y podemos ver representada lo que es los lados ABC y los ángulos ABC como la relación o como la ley nos los explica, o aquí tenemos la relación. La podemos comparar o relacionar con lo que es la figura que nos presenta al lado derecho, que presentamos al lado derecho. Bien, para que nos quede un poquito más claro sobre la ley de los senos, menciona que la ley de los senos tiene características especiales o características que lo diferencian, por ejemplo, de la ley de los cosenos. Menciona que para hacer uso de la ley de los senos debemos conocer ya sea dos ángulos y un lado del triángulo. En este caso, las abreviaturas son prácticamente de ángulo, ángulo, lado o ángulo, lado, ángulo. Otro de los puntos es, también lo podemos implementar si sabemos, si tenemos o nos dan en el triángulo dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos. Estas son características específicas, son quizás un poco sencillas de entender, pero son muy importantes a la hora de aplicar la ley de los senos y de los cosenos, ya que estas características se diferencian a una ley con la otra ley y se nos facilita al momento de realizar los ejercicios. Vamos rápido a desarrollar un ejemplo de la ley de los senos. En este caso, en el ejemplo número uno, nos dan lo que es nos menciona el ejercicio, dados dos ángulos y un lado no incluido, en este caso, cumple con una de las características que vimos con anterioridad, que es ángulo, ángulo, lado. Nos menciona, dado el triángulo ABC con el ángulo A, que es igual a 30 grados, el ángulo B es igual a 20 grados, y en el ángulo A es igual, el lado A, perdón, va a ser igual a 45 metros. Nos menciona que encontremos el ángulo y los dos lados faltantes. Para el tercer, para el tercer ángulo es fácil identificarlo, ya que recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe ser 180 grados. Ya nos dan dos ángulos, en este caso el ángulo A y el ángulo B suman 50 grados. Entonces a 180 grados le vamos a restar lo que son los 50 grados, y al final el ángulo C va a tener una equivalencia a 130 grados. Por ley de los senos, perdón, vamos a buscar lo que es el lado A, B y el lado C. Y hacemos nuestra relación y decimos 45 metros entre seno de 30 va a ser igual al lado B, que no lo conocemos, entre el seno del ángulo B, que es igual a 20 grados. Esto va a ser igual a C, que tampoco lo conocemos, entre el seno de 130 grados, que es lo que equivale el ángulo C.
Por las propiedades de las proporciones, en este caso vamos a tomar dos expresiones y las vamos a igualar. En este caso, la más completa es la de el lado A, porque el lado A ya tenemos cuánto equivale el lado A y cuánto equivale su ángulo, vaya. Entonces tomamos nuestra primera expresión 45 y vamos a buscar primero el ángulo B, el lado B, perdón, y ponemos la expresión donde no tenemos o no sabemos cuánto equivale el lado B. Y hacemos nuestra regla de 3. Por consiguiente, nuestro lado B menciona que va a ser igual, en este caso los 45 metros se van a multiplicar por el seno de 20. Y a su vez el resultado se va a dividir en el seno de 30. Es una simple regla de 3. Al final de la operación, B va a ser igual a 30,78 metros. De igual forma, para localizar el lado C, decimos o tomamos una expresión, en este caso vamos a tomar 45 entre seno de 30 y la vamos a igualar a C, que no lo conocemos, no la conocemos, este lado no lo conocemos, entre seno de 130, que 130 recordemos que lo sacamos por diferencia. Y hacemos nuevamente nuestra regla de 3 y decimos 45 metros por seno de 130. A este resultado lo vamos a dividir entre seno de 30 grados, que es lo que equivale el seno de A. Y nuestro resultado va a ser C, va a ser igual a 68,94 metros. Realmente es sencillo estas operaciones cuando tenemos las características las características que nos mencionaba la diapositiva anterior. Por, por temas de tiempo, vamos a dejar pendiente este ejercicio. Es prácticamente lo mismo, nos dan las mismas características, en este caso nos dan dos ángulos y un lado incluido. Lo vamos a dejar de tarea para que ustedes en casa lo puedan realizar y puedan generar ustedes sus propias inquietudes de saber de dónde viene cada operación. Como parte del tema, vamos a mencionar así, a grosso modo, el caso ambiguo. Dice que para este caso de un triángulo ambiguo, esto si dos lados y un ángulo opuesto a uno de ellos es dado, existen tres posibilidades que pueden pasar. Menciona que no existe tal triángulo, dos triángulos diferentes existen, exactamente un triángulo existe. Ahora pasaremos a lo que es la ley de los cosenos. En la ley de los cosenos menciona que por el contrario a la ley de los senos, por obvias razones, por el contrario dice que podemos implementar para buscar las partes faltantes de un triángulo, no rectángulo, sino oblícuo, bajo los siguientes criterios o condiciones. Como les mencionaba, tiene características específicas también la ley de los cosenos que diferencian a la ley de los senos. En este caso menciona que podemos hacer uso de la ley de los cosenos cuando tengamos las medidas de dos lados y la medida del ángulo incluido. Son conocidas por varias razones. En este caso tenemos o conocemos lado, ángulo, lado. Y otra característica es que es cuando las longitudes de los tres lados son conocidas. En resumen, podemos decir que para la ley de los senos nos tienen que dar los dos lados y un ángulo opuesto, nos dan un lado y dos ángulos, y para la ley de los cosenos podemos decir que nos dan los tres lados o nos dan dos lados y un ángulo entre ellos. Para la ley de los cosenos establece una expresión quizás como más específica, vaya. Y la expresión es para c cuadrada va a ser igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab por coseno de c. En este caso, a, c, a y b van a ser lo que es nuestros lados. Y en el texto menciona que se parece a la fórmula de Pitágoras, al teorema de Pitágoras, perdón. Menciona que la única condición es que para el tercer término, si C es un ángulo recto, el tercer término va a ser igual a cero, porque por consiguiente el coseno de 90 es igual a cero. Y esto se obtiene mediante el teorema de Pitágoras.
Ahora bien, de igual forma, por la ley de cosenos también podemos establecer que b cuadrada va a ser igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac coseno de b. O si queremos, en este caso, como ya le mencionaba, a va a ser igual a, a un lado. Si queremos conocer el lado a, entonces va a ser igual a b cuadrada más c cuadrada menos 2bc por coseno de a. Si se dan cuenta, va a depender mucho de, en este caso en las fórmulas, del lado que deseamos conocer. Y lo único que hace es pasar hacia el lado izquierdo y los demás lados sustituyen en la fórmula. Vamos a dar un ejemplo. Y menciona el siguiente ejemplo para que nos quede un poco más claro. Dice, dado lados y el ángulo incluido, en este caso el criterio va a ser lado, ángulo, lado. Menciona dado el lado A, que es igual a 11, el B, el lado B va a ser igual a 5 y el ángulo C es igual a 20 grados. Nos menciona encuentre el lado faltante, en este caso vamos a localizar el lado B, el lado C, perdón. Entonces, en el triángulo que nos presenta, nos dice que busquemos el valor de C. Entonces, aplicamos lo que es la ley de los cosenos mediante su fórmula, si lo queremos ver así, y decimos que C cuadrada, en este caso el lado C, va a ser igual a cuadrada más B cuadrada, en este caso el lado A y B, menos 2 por A y B, en este caso, como lo acabamos de mencionar, es el lado A y B, por el coseno de C. ¿Por qué nos dan el coseno de C? Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir los valores en la fórmula o en la ley en el teorema de la ley de los cosenos y realizamos el ejercicio y decimos para a cuadrada va a ser igual a 11 al cuadrado más b que es igual a 5 al cuadrado menos 2 por 11 por 5 por coseno de 20. Y si queremos despejamos lo que es el exponente 2 del lado C, en este caso de la variable que queremos encontrar, y una forma de despejarlo pues es sacando la raíz cuadrada de todo el término que tenemos al lado derecho. Entonces, al resultado de esas operaciones dentro de la raíz, obviamente vamos a sacar la raíz cuadrada del resultado, y entonces nos va a dar que C va a ser igual a 6.53 el lado C. En este caso, de igual forma, en este caso nos da, por ejemplo, nos da el lado A. En el ejemplo número 3 nos dice que tenemos tres lados, en este caso lado, lado y lado. Lo que hacemos aquí nos dice que tenemos el lado A, B y C, y nos dice que encontremos las medidas de los ángulos. En este caso lo que hacemos es, tomamos de igual forma la misma operación, o sea, el mismo teorema. Nos da aquí un tip que dice que es mejor encontrar el ángulo opuesto al lado más grande primero, en este caso va a ser el lado B, y decimos b cuadrada es igual a cuadrada más c cuadrada menos 2ac por coseno de b. Pero como queremos localizar el coseno de b, lo que hacemos es despejar el coseno de b para encontrar la solución, y despejándolo nos quedaría coseno de b es igual a b cuadrada menos a cuadrada menos c cuadrada entre menos 2ac. Y una vez que tenemos ya nuestro despeje del coseno de b, lo que procedemos a hacer es sustituir los valores y encontrar, en este caso, el valor. En este caso, una vez que realizamos las operaciones, nos da menos 0.45. Si le sacamos el coseno inverso, nos va a dar el lado del ángulo. En este caso, el ángulo B va a ser igual a 116.80 grados. Y bueno, esta sería mi presentación. Realmente son temas que incluyen muchos ejercicios, pero como les comento, a veces por falta de tiempo me gustaría explicarles un poco más, pero espero les haya servido, les haya gustado y les sirva en un futuro para futuros ejercicios o problemas que requieran resolver con la ley de los senos y cosenos. Pues aquí les dejo el material. Les repito, mi nombre es Antonio Pérez Izquierdo.
Muchas gracias por todo, reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo. Bye.